Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. Crisis en el aire, edición 10. Mendo Exit, Super Mario Bros. Y otras historias extraordinarias. En el primer bloque hablamos de Portezuelo del Viento, la represa en disputa que motivó la amenaza de una República Autónoma de Mendoza. En el segundo, analizamos las novedades de la causa judicial sobre el espionaje macrista y nos preguntamos por el futuro del sistema de inteligencia nacional. Por último, conversamos con Mariano Ginás sobre el cine que ya fue y las imágenes que vendrán. El podcast está al aire. El primer tema entonces del que vamos a conversar es el Mendo Exit. ¿Sabes lo que es el Mendo Exit? Sí, el intento de Mendoza autonomizarse, ¿no? Algo así. La primera noticia relevante de esta semana nos lleva a la provincia de Mendoza porque el lunes 29, cuando la semana recién empezaba, Alfredo Cornejo, el ex gobernador y actual diputado radical por esa provincia, dijo una frase que destacó sobre este fondo de noticias pandémicas monocordes de todos nuestros días, porque dijo Cornejo que Mendoza podría ser un país, porque tiene todo para ser independiente. Rápidamente estas declaraciones de Cornejo fueron celebradas en las redes sociales por los creadores del hashtag MendoExit, que no es de este momento, sino que fue usado en las elecciones de 2019, cuando el radicalismo logró conservar la gobernación de la provincia en el contexto de las elecciones nacionales. Y que remite a Brexit, ¿no? Claro. ¿Por qué dijo esto Cornejo? Bueno, porque hay un conflicto en este momento que tiene que ver con la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, un tema que mencionamos también aquí el sábado pasado, que es que dio origen a un conflicto que involucra a 5 provincias argentinas, que son Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y, por supuesto, Mendoza. ¿De qué se trata este conflicto? Bueno, para poder comenzar a conversar sobre él, le pedimos a Oscar Soto, nuestro amigo, colaborador de la revista Crisis, que es politólogo, también es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra en Mendoza, que nos cuente desde allí lo principal de lo que está ocurriendo en la provincia referido a la cuestión Portezuelo del Viento. La obra Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica proyectada al sur de la provincia de Mendoza, específicamente en el departamento de Malargüe. Sus primeros estudios datan de los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, es en 2007, a raíz de un acuerdo que firman el expresidente Néstor Kirchner y el exgobernador Julio Cobos, que la obra comienza a tener una posibilidad de concreción más certera. El convenio que habían firmado en su momento Cobos y Kirchner establecía que, por un lado, la provincia de Mendoza declinaba un viejo reclamo presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación y el régimen de promoción industrial que había perjudicado el territorio, y por otro lado la Nación asumía la obligación de costear con esos fondos la obra y la represa al sur de la provincia. Dado que este emprendimiento se realiza sobre la cuenca del Río Grande y este es a su vez uno de los principales afluentes del río Colorado, las definiciones en torno a una obra de esta magnitud no solo atañen a la provincia, sino que también involucran al resto de las provincias que integran el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional que regula la cuenca y que administra la cuenca del Colorado. O sea que no solo Mendoza, sino también La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires han tenido que emitir su opinión y participar en el proceso de definición de esta obra. Es principalmente allí, creo yo, que se sitúan los principales conflictos y las principales tensiones y lo que en definitiva termina desencadenando el conflicto por estos días. A raíz de una audiencia pública de carácter virtual que la provincia había establecido y con el llamado a una licitación de un solo oferente que también había sido cuestionado en su momento, la obra se encontraba ya camino a su ejecución. Sin embargo, recientemente la provincia de La Pampa, también avalada por el resto de las provincias integrantes del COIRCO, ha planteado que es necesario un nuevo estudio ambiental, a lo cual se suma lo que el presidente Alberto Fernández ha dicho hace tan solo unas semanas de visita por La Pampa, y es que una obra de esta magnitud necesita del consenso de todas las provincias.
Este es el escenario que de alguna manera ha detonado, entre otras cosas, las declaraciones del ex gobernador Alfredo Cornejo, que plantea la necesidad de que Mendoza se independice porque su autonomía de alguna manera se ve vulnerada en torno a conflictos interjurisdiccionales y además porque se apunta en este caso a la nación por la situación de indefinición que tiene una obra como la que estamos analizando. Es una obra de muy larga data, ¿no? La de Puerto sobre el Viento, hace 50 años por lo menos que la quieren hacer. Surge con un acuerdo entre Kirchner, Néstor y Cobos, ¿no? Uh-huh. Aquella pareja de presidente y vicepresidente que después tendrá también todo muy relacionado con el tema del conflicto del campo y cómo se van enhebrando todas esas historias, ¿no? En conflictos como esto. Pero Mendoza, bueno, no, más que Mendoza, hablemos, claro, el gobierno de Mendoza, ¿no? No le importa mucho nada y avanza, más allá de esta discusión que también explicaba Oscar, avanza y esta semana abrió los pliegos, los sobres de la licitación para la construcción de esta represa que está en discusión, ¿no? Fue ayer a la mañana y lo llamativo es que había una sola oferta para licitar esta obra, que es de un consorcio que se llama Malalhue y que está liderado por una empresa china, Sinohydro, que tiene por supuesto a 3 socias argentinas. Una es Ceosa, otra es Obras Andinas y otra es IMSA. ¿Vos sabés qué quiere decir IMSA? Pues no. Industrias Metalúrgicas Pescarmona. ¿Qué apellido? Sí, bueno, precisamente la oposición al gobierno de la provincia, el gobierno radical, denunció que hay favoritismo para con IMSA, para que se quede con este negocio, ¿no? Que evidentemente suculento, es prácticamente una de las... Por eso también el gobierno de Mendoza y en general cierto sector de la población de Mendoza se embandera detrás de esta obra de infraestructura, porque pareciera ser que en este momento es la única posibilidad de inversión y de ingreso económico para la provincia. Bueno, después vamos a discutir si tiene mucho sentido esto o no. ¿Por qué el favoritismo sobre IMSA? Bueno, como mismo dice el nombre, es propiedad del multimillonario Enrique Pescarmona, que es uno de los más insignes integrantes de esa entelequia que suele llamarse burguesía nacional, ¿no? Quienes denunciaron que el pliego que se abrió ayer estaba hecho para que ganara Pescarmona, tienen un argumento bastante atendible, ¿no? Y es que el actual subsecretario de Energía y Minas de Mendoza, de la provincia, que se llama Emilio Guiñazú Fader, fue un exitoso CEO de precisamente Industrias Metalúrgicas Pescarmona. Desde comienzos de los años 90, o sea, tuvo una larga carrera hasta 2015, que fue cuando asumió el cargo principal de lo relacionado a la energía y a la minería en Mendoza, en el medio de la hora amarilla, ¿no? Que recorrió todo el país en el 2015 y que pareciera ser que en Mendoza sigue generando mucha espuma. El otro aspecto de peso en este conflicto es la cuestión ambiental, es decir, el impacto de la construcción de la represa en el cauce del río y los efectos que se desparraman a partir de allí, y es aquí donde entran a jugar fuerte las otras provincias. Quien asume la bandera ecológica en este debate es la provincia de La Pampa, que plantea que el estudio de impacto ambiental para aprobar la obra debe hacerse de nuevo porque las condiciones actuales son muy distintas del momento en el que se hizo el estudio de impacto ambiental que se está usando para decir que la obra hidráulica se puede hacer. Hablamos con Hernán Araujo, que es diputado del Frente de Todos por la provincia de La Pampa, y le preguntamos cuál es el punto de vista de la provincia sobre la construcción de la represa. El estudio de impacto ambiental con la posterior evaluación debe realizarse en el marco de toda la cuenca, esto es desde el naciente en la provincia de Mendoza hasta la culminación en el Océano Atlántico. Esto es lo que han decidido 4 provincias contra Mendoza, que mientras algunas decisiones en el organismo de cuenca, influenciada por la presidencia de Mauricio Macri, les resultaban favorables, se mantuvo dentro de la institucionalidad. Hoy en día estamos ante esta posible amenaza o manifestación por parte del exgobernador Alfredo Cornejo de independizar la provincia ante algunos resultados que no han sido los esperados. En el fondo,
También debemos plantear que ese acuerdo, ese tratado tiene más de 40 años, que los estudios que lo fundan tienen más de 50 años y que estas obras que por aquel entonces eran fundamentales y necesarias para la cuenca, hoy en día deben ser revisadas. Por eso decimos que cuando Alfredo Cornejo y los dirigentes mendocinos nos hablan del progreso, entendemos que es un progreso que atrasa, porque fue precisamente planificado con un río que tenía 150 metros cúbicos de módulo, esto es de caudal medio anual, y hoy en día tiene un poco más de 70. La obra es importante para el desarrollo regional de la provincia de Mendoza. Y nosotros entendemos que pone en riesgo el desarrollo regional del resto de las provincias. Eso es lo que queremos que quede claro, si tenemos razón o no, con la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Y entendemos también con la revisión de todos los estudios que se hicieron hace 50 años con un río que precisamente tenía un módulo del doble del actual. No, nosotros las regalías ni siquiera las hemos discutido, eso es una postura de Mendoza que manifiesta que nosotros estamos atrás de las regalías. No, nosotros no estamos atrás de las regalías, estamos preservando el río. Quizás se pueda ver como un conflicto un poco bizarro, ¿no? Sobre todo por el tono que le puso el ex gobernador Cornejo al llamar la atención, ¿no? Con esta idea del Mendoexit o de la posibilidad de una independencia o una autonomización de Mendoza. Creo que son gestos grandilocuentes, un poco el intento de patear la mesa, ¿no? Una mesa de negociación que, como nos comentaban la gente de allá de Mendoza y de La Pampa, en realidad tuvo un giro en estos últimos meses. Por eso también el gobierno y la élite de Mendoza está bastante enojada, porque originalmente siempre existió esta confrontación entre Mendoza y La Pampa, pero las otras provincias que estaban en este consejo, de jurisdiccional, apoyaban a Mendoza hasta ahora, y justo este año hubo un cambio en ese sentido, con lo cual la minoría quedó para Mendoza. Creo que sí, el hecho expresa dos cuestiones por lo menos que me parece que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Del momento que atraviesa Argentina y que se va a encontrar especialmente después de este momento de emergencia, ¿no? En primer lugar, yo te diría que expresa claramente las dificultades por las que atraviesa esta idea de unidad nacional, ¿no? Que es un poco una frase hecha, una especie de frase políticamente correcta, ¿no? A la que se apela casi siempre desde el sistema político, especialmente en los momentos dramáticos que vivimos hoy en plena pandemia. Bueno, enfrentemos juntos la adversidad. En realidad lo que estamos viendo a partir de estos conflictos es un escenario en donde más bien recrudece la disgregación, ¿no? Eso por un lado es una cuestión bastante preocupante, y lo segundo, ligado a esto también, es que pone en evidencia en cierto modo la falta de ideas, ¿no? Y de proyectos de desarrollos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Como comentaba el diputado de La Pampa, y también nos comentaban gente de Mendoza, Portezuelo, es una obra de infraestructura pensada hace medio siglo. O sea, en la década del 50 se empezó a pensar, y quizás hoy haya ya perdido, cambiado de siglo, con estas modificaciones incluso en el clima, en la geografía, en los flujos mismos económicos y demás, quizás haya perdido ya su carácter estratégico. Me parece que es importante pensar, incluso con la impronta fuerte que tenía por lo menos el presidente al inicio de su gestión, de pensar la idea de un país federal, que sin esa apertura no iba a haber una modificación real, digamos, de la crisis en la que venimos recayendo recurrentemente, digamos. Bueno, me parece que si no se piensan realmente proyectos como digamos, de infraestructura y de desarrollo mucho más ajustados a los desafíos que hay hoy, va a ser difícil, digamos, enfrentar la pospandemia. Y por último, el otro tema también clave me parece que es cómo en este tipo de salidas se ubica siempre como protagonistas a los mismos actores que en cierto modo nos han llevado a un fracaso tras otro, ¿no? Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
El otro tema clave de esta semana nos lleva a los tribunales de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, donde se investiga el espionaje ilegal desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Cambiemos. Lo que pasó esta semana fue que el martes 30 de junio, el juez federal Federico Villena, que en ese momento estaba a cargo de la causa, ordenó un impresionante rally de detenciones de los principales imputados e imputadas de la causa, la mayoría de ellos integrantes de los servicios de inteligencia macristas, algunos de muy alto rango, como Diego Palmau Pereira, que fue director de contrainteligencia de la AFI. Y también de Susana Martinengo, que trabajaba en la oficina de documentación de la Casa Rosada y es la conexión que podría llegar al expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué tanto agite? Bueno, por lo que pasó ayer, viernes a la mañana, cuando la Cámara Federal de La Plata le dio la razón a los abogados defensores de algunos de los imputados, quienes recusaron al juez Villena, diciendo que carece de parcialidad por su participación como cómplice en los mismos hechos que se investigan. Recordemos esto, lo comentamos acá en uno de nuestros programas, tiene que ver con que las escuchas en el servicio penitenciario bonaerense, que son parte de esta causa, fueron aprobadas, digamos, por el juez Villena. Ahora la causa pasó al juzgado número 2 de Lomas de Zamora, que está a cargo del juez federal Juan Pablo Auge. Para analizar lo que está en juego en este caso, que es bastante impactante, le pedimos opinión al diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, quien, además de ser diputado o por su condición de diputado, integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso, otro de los escenarios en donde está ocurriendo esta apertura de las cajas cerradas de la inteligencia nacional macrista. Esto nos contestó Valdés. Yo pregunto, ¿por qué Cristina Kirchner fue a reconocer lo que le habían espiado y se indignó tanto que se presentó como querellante? ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta hizo lo mismo y decidió transformarse en querellante? Diego Santilli es querellante. ¿Por qué Mauricio Macri no le indigna que espíen a su hermana menor, Florencia Macri, y se transforma en querellante? ¿No será que las conductas determinan la posición de inocencia o culpable respecto del espionaje ilegal? Yo me preocupa por qué le sacan la causa al juez Villena en el momento que le está tomando declaración a Susana Martinengo. Ya había recorrido todo el espinel de los espías y había accedido a la Casa Rosada. De Martinengo venía Nieto, a quien Martinengo, en audios que se han escuchado, dice que le entregaba toda la documentación que le llegaban a sus manos de parte de los espías Araque, Melo y Sáez. ¿Quién venía? Nieto. Nieto, que debe responder por qué él era jefe de campaña de McAllister, el jugador de fútbol en La Pampa, justo cuando sucedieron el espionaje ilegal al senador Juan Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical, candidato a gobernador, y del candidato por el Partido Justicialista, Espartaco Marín. A ambos los acusaron de cosas aberrantes que fueron demostradas después, que salieron de la Agencia Federal de Inteligencia. Esta causa se origina porque un narcotraficante que detienen de sobrenombre Verdura, dice que él participó a pedido de la Agencia Federal de Inteligencia, con un agente que lo acompañó, en poner el pan de trotil al subsecretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, José Luis Vila. Durante los 4 años del macrismo ocupó ese cargo. Esta bomba se le puso en julio del 2018. Hasta el día de hoy no he escuchado el repudio del ministro de Defensa, Óscar Aguad, ni del presidente Mauricio Macri. La verdad que quizás sea el golpe de gracia, ¿no?, para un sistema nacional de inteligencia cuya función en la democracia ha sido siempre tétrico. Y lo fue durante todos los gobiernos que conocimos, desde el 83 hasta acá. No solo durante el macrismo, que es lo que se está analizando y lo que está saltando a la luz, supurando durante estos días. Si bien es cierto que durante la última gestión, durante el último gobierno, el gobierno anterior, alcanzó un grado de patetismo ya inusitado, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas, Jimmy, cuando se trata de discutir estas cosas, esta estructura estatal, digamos, tan, si se quiere, tan sujeta a lógicas poco confesables, digamos, es que el debate queda solo entre entendidos, ¿no? Y empiezan a
aparecer los nombres y la fascinación por el secretismo y toda esta trama de espías nos termina un poco perdiendo en una especie de laberinto sin salida. Hay tantos hechos que ya no se sabe a qué causa pertenecen. Claro, hechos, agentes, que si acá, que si el revolío. También pasa mucho que se empiezan a encontrar conexiones que rápidamente arman sentido, ¿no? Pero que cuando te pones a ver en realidad por ahí no están así. Uno tiende también a construir esto que también es tan claro del espionaje o de la inteligencia en su versión más pobre, que es generar relaciones lineales que supuestamente te explican todos, pero en realidad no están así. Y en general lo que sucede es que los más avesados en esta discusión son los que aportan un dato quizás desconocido, pero que en general lo tienen porque se lo pasó alguno de los bandos en disputa, y así uno queda también inserto en la misma lógica esta viscosa que en cierto modo se trata de denunciar, ¿no? O desarmar. Si te parece, a mí lo que me parece más importante, lo que pensábamos también cuando tratábamos de ver cómo tratar este tema tan clave de esta semana hoy, era abrir otro plano de la discusión. Sería algo así como si es posible un sistema de inteligencia democrático. Esta semana que pasó, bueno, hubo un evento que creemos va un poco en esta línea o en tratar de construir nuevas formas para la inteligencia nacional, que es que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, que está a cargo de Cristina Camaño, hizo una actividad pública. Eso es algo bastante extraño y que de algún modo cambia la orientación de esto que vos estabas diciendo recién respecto al secretismo, la oscuridad y el secreto. La AFI organizó una charla como si fuera cualquier otra dependencia del gobierno nacional, de todas las que durante la pandemia hacen millones de charlas y Zooms y cosas por internet. Pasó un poco desapercibido, pero a nosotros nos parece que puede ser indicador de un nuevo modo de pensar la inteligencia. Esta actividad fue de la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI, que pertenece a la AFI, y allí Juan Gabriel Tocatlián, que es especialista en política internacional y también colaborador de la revista Crisis, digámoslo, dio una conferencia con el título Dilemas y desafíos globales y regionales en la pospandemia. Le pedimos a Tocatlián si era tan amable de resumirnos en unos pocos minutos de qué se trató esta actividad y cuál es para él la importancia política de que haya tenido lugar. El sistema de inteligencia apenas si fue rozado por intentos de adecuación, de mejoramiento, incluso la creación de la Agencia Federal de Inteligencia a través de la legislación del año 2015 implicó un primer paso, un puntapié inicial. Creo, sin embargo, que hay una frustración extendida en la sociedad política y en la sociedad civil argentina respecto al lugar de contubernio entre la justicia, la política y la inteligencia en el país. Estamos ante una oportunidad única, quizá no repetible en mucho tiempo, de llevar a cabo una transformación genuina, profunda, democrática, plural de nuestro sistema de inteligencia. Es, para ponerlo de algún modo, un momento bisagra, un momento que se dan las condiciones, porque hay una voluntad política para ello, de emprender una transformación significativa del área de inteligencia. Y este momento y esta coyuntura es significativa porque los desafíos internacionales que ya tiene la Argentina, pero probablemente los que aún vayan a crecer más con el proceso de la pospandemia y los efectos en las relaciones entre los estados, en términos de la política, de la geopolítica, de la economía, etcétera, van a demandar tener una inteligencia capaz de asumir esos desafíos y brindarle al Poder Ejecutivo las mejores herramientas para poder hacer frente a una serie de retos que sin lugar a dudas demandarán una información confiable y una capacidad de respuesta importante. En ese contexto, las charlas que ha iniciado la Agencia Federal de Inteligencia, que son de alcance público y que toman diferentes aspectos y tocan distintos temas de la realidad internacional y nacional, me parece que es un hecho que debe ser bienvenido, puesto que es urgente también transparentar
la gestión como un paso indispensable para la reforma que espero se concrete a través de una legislación que reciba un respaldo amplio, plural, sólido, de parte de los diferentes partidos políticos. Lo que se muestra ahí, lo que explicó bien Tocatlián, hablando por ejemplo de la importancia que tiene el sistema financiero en el mundo contemporáneo y específicamente en el mundo que va a resultar después de la pandemia, y sin embargo son los que por ejemplo hoy están disputando con el Estado argentino el elemento clave de la deuda y la reestructuración de la deuda. Aparecen fondos gigantescos como BlackRock. Bueno, ese es otro tema de la semana que no vamos a entrar, pero lo que quiero decir es que son toda una cantidad de elementos y de cuestiones y de información y de conocimiento sobre el mundo contemporáneo que para el Estado argentino y para la sociedad argentina implican un uso y una utilidad inmediata, fundamental, que realmente tiene que ver con los problemas de fondo y estratégicos de la sociedad. Y esto es precisamente lo que, según muchos de los especialistas que están empezando a discutir esta cuestión y que se están reuniendo a convocatoria de Cristina Camaño, la interventora en la AFI, en una especie de consejo consultivo que empieza a discutir durante las últimas semanas. Ha empezado a discutir, creo que una reforma a la Ley de Inteligencia Nacional, empiezan a discutir cómo tendría que ser este nuevo sistema y que nada tiene que ver precisamente con el uso que se le ha dado a la inteligencia hasta ahora, ¿no? Esta idea del espionaje, de la inteligencia como un espionaje ilegal, un espionaje político para sacar ventajita, digamos, en negocios y demás, bueno, es lo que lamentablemente la democracia argentina ha construido hasta ahora como inteligencia, pero a nosotros nos parece que la discusión de fondo es esta otra, ¿no? Sin una inteligencia, sin una producción de conocimiento estratégico que realmente sea consistente en el país, va a ser difícil asumir los desafíos. Por ejemplo, qué tipo de proyectos de desarrollo precisamos, que es lo que hablábamos en el primer bloque a propósito de lo de Mendoza. Y yo ahí creo que además de esta gran discusión que se está dando sobre el capital financiero, sobre las cuestiones regionales y demás, a mí me parece que me gustaría poner un punto en la discusión, que es que para construir un sistema de inteligencia democrático solamente se va a lograr democratizando la producción del conocimiento estratégico. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Septiembre de 1975. Crisis número 29. Entrevista a Atahualpa Yupanqui. Para mí la guitarra es un poco el templo donde yo entro a rezar. Cuando necesito musitar mi salmo profundo, voy a la guitarra. Por supuesto, no voy a tocar chacareras, que me encantan, ni gatos. La chacarera en Santiago del Estero, la samba en Tucumán y el estilo en la provincia de Buenos Aires. Para mí eso configura toda una atmósfera tradicional y hermosa. Pero para rezar, la vidala. Y la hora no importa, las 9 o las 3 de la mañana, y no necesito estímulo ni del vino ni de los amigos. Respondo al reclamo interior, al cascabel, como lo llamaba Ortega y Gasset. Cuando se agita dentro de uno el cascabel es cuando se necesita andar ese camino para ver qué rebaño lo anda buscando. La vidala que más ama uno es la que no llega al disco, la que no se toca en los escenarios. Esa no va, esa es mía. Esa es para rezar yo solo. Atahualpa Yupanqui nació en 1908 en Pergamino y murió en Francia en 1992. Fue cantautor, guitarrista, poeta y escritor. Es considerado el músico argentino más importante de la historia del folclore. Interpretó su voz para este rescate emotivo, Rally Barrio Nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy Jairo, ¿cómo están? La segunda vez que canté en el Olimpia, en París, en el Teatro Olimpia, me dijeron cuando terminó la actuación que me había ido a ver a Atahualpa Yupanqui. Y imagínense, para mí era una alegría extraordinaria, ¿no? Pero bueno, no lo había podido saludar.
Después me explicó él que no iba a los camarines normalmente, que no solía ir a los camarines después de las actuaciones. La cuestión es que cuando salí del teatro esa noche, en la salida de artistas, que estaba a un costado del teatro en la Olimpia, estaba Yupanqui esperándome. Estaba con una pareja de amigos de la que después yo también fui muy amigo. Y entonces, que me dijo que quería saludarme y fuimos a tomar un café ahí en un bar que estaba al lado, ¿no? Y me dijo que quería saludarme, pero no, quería conocerme, no por como yo cantaba, ni por lo que cantaba, sino por ser de donde era. Se ve que él tenía es conocido eso, tenía una querencia, digamos, muy especial con el noroeste de Córdoba. La prueba es que su casa la edificó ahí, Agua Escondida, y es ahí donde reposan sus restos, ¿no? La cuestión es que me llamó la atención porque varias veces después ya nos hicimos amigos, nos veíamos con cierta frecuencia, y varias veces después mencionó el noroeste de Córdoba, y no solamente mencionaba los lugares, sino hasta los nombres de personas que conocíamos en común, es decir, que conocíamos los dos, del Brete, de Media Naranja, de distintos lugares en la cercanía de Cruz del Eje. No está claro cuándo va a terminar la pandemia, ni cuándo vamos a dejar de estar encerrados en las grandes ciudades, y esta inquietud sobre qué pasa después se extiende por todas las zonas de la producción social. Venimos hablando mucho de la economía, del trabajo, y hoy nos propusimos pensar qué pasa en el cine, y no solo en el cine, sino también un poco más ampliamente en los emprendimientos colectivos que fabrican imágenes, las imágenes del presente. Y para charlar sobre este tema estamos en comunicación con el cineasta Mariano Ginás. Buen día, Mariano. Estamos Jime Tordini y Mario Santucho acá en el aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Y acá despertando. Che, Mariano, ¿cuál fue la última película que viste? Gallos. Como los gallos, bueno. ¿Cuál fue la última película que viste en la cuarentena? Si es que estás usando la cuarentena para ver películas. La estaba usando muchísimo. Ahora, últimamente, veo películas. Tuve una gran idea, que fue traer un proyector de la casa de mi viejo, donde funciona una especie de pequeño lugar así, de pequeño club. Uh-huh. Y como está cerrado, entonces traje el proyector y veo películas en el proyector, lo cual es una educación fabulosa. Y entonces la veo una y otra vez la misma, que son las que a mi hijo le gustan porque se volvió fanático de Buster Keaton, entonces ve una y otra vez la misma película de Buster Keaton. Así que yo pasé de estar orgulloso porque de estar construyendo un cinéfilo a detestar a Buster Keaton, ¿viste? Porque lo veo una y otra vez, siempre la misma película, me resulta agotador. Estás volviendo a la infancia del cine también. Sí, bueno, pero lo detesto, no me lo banco más, ¿viste? Cada vez que insiste en mostrar la misma película una y otra vez. Mariano, ¿cómo estás? Bueno, acá Mario te saluda. Bien, che, escúchame, viste que sacamos un libro esta semana donde vos sos uno. ¿Cómo no lo voy a saber? Sí, desde luego, hice mi tarea, hice mi propia imagen, me filmé ahí regando las plantas. Exactamente. Salió el miércoles y les avisamos a los oyentes que la busquen. Es un libro de distribución gratuita, lo coordinamos, lo compilamos entre la revista Crisis y la editorial Siglo XXI. Sí. Se llama La vida en suspenso y son 16 hipótesis para pensar lo que viene, ¿no? Uno de ellos, uno de los autores, quizás el artículo que a mí personalmente más me gustó, es precisamente Mariano Ginás, que un poco se plantea algunas hipótesis sobre la historia del cine en la Argentina, ¿no? Y yo te pediría... Un poco en la Argentina y un poco no en la Argentina. Esa es una especie de pequeña trampa que hice para escribir el artículo, que hay algunas cosas que se refieren a lo argentino y hay otras que son más internacionales, ¿viste? Que se refieren al cine, a lo que se llamaba cinematografías nacionales, claro, de todo el mundo, es decir, que se comparten en todo el mundo. Pero perdón, te interrumpí. No, yo te quería simplemente eso, que si podés resumir en 2 minutos el argumento del artículo, que básicamente refiere a cómo llega el cine argentino a la pandemia y qué va a pasar después.
Bueno, ¿qué va a pasar después? Viste, nuevamente, la futurología no es lo mío, no lo fue nunca. Bueno, en realidad algunas cosas que cuando era muy joven anunciaba terminaron pasando, pero bueno, no es muy difícil anunciar algunas cosas, ¿no? Si no es lo suficientemente pesimista. Pero lo primero de lo cual yo me ocupé, era de poner en claro de qué hablábamos cuando hablábamos del cine, ¿viste? O sea, efectivamente me da la impresión de que todos teníamos una idea del cine. Digamos, cuando decíamos, bueno, y también el cine, ¿viste? Cuando incluíamos al cine entre las actividades de esparcimiento, entre las actividades culturales, entre las actividades del ocio, pensábamos en el cine como una cosa, pero después todos hacíamos uso del cine de una manera diferente de eso, ¿entendés? Es decir, todo el mundo pensaba en el cine como una cosa grande, para decirlo, de gran producción, la relacionábamos quiero decir, si uno pensaba, por ejemplo, una obra de teatro y una película, todo el mundo asumía que una obra de teatro era más barata que una película, lo cual seguramente es cierto, pero el nivel de eso, es decir, el cine todavía estaba asociado a algo que parecía ser un desprendimiento de Hollywood. Y así lo pensaba el público, y también así lo pensaba el Estado, de alguna forma. Pero sin embargo, la manera en que eso que llamábamos cine, nosotros mismos lo consumíamos, era muy distinta de lo que de aquella forma que había sostenido esa especie de actividad, digamos, de lujo, ¿no? En términos de batalla, lo digo. Entonces ahí hay una diferencia enorme, es decir, lo que había terminado siendo el cine era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que ser cara, pero que desde el punto de vista económico no tenía casi manera de sostener ese gigantesco presupuesto, ¿no? O Entonces, sea, cara en su producción, pero barata en su consumo, digamos. Sí, sobre todo era cara en su producción por cuestiones que tenían que ver con un presupuesto, es decir, no por necesidades reales, ¿entendés? Entonces, o más que barata en su consumo, sí, como desecha en su consumo. Quiero decir, cuando vos le preguntás a la gente que habla de cine, ¿cuándo fue la pregunta que me hizo Jimena a mí, cuál fue la última película que vio? Lo más probable es que no sepa y que te diga que estuvo viendo programas de televisión, ¿entendés? Que te habla de series, de programas de tele. Entonces, y al mismo tiempo sigue pensando que el cine es un bien cultural, es una cosa. Entonces, de lo que me ocupé sobre todo es de tratar de concentrarme en esa disparidad, porque efectivamente esa disparidad regula las políticas públicas, ¿entendés? Regula las políticas públicas, es decir, ¿qué nos imaginamos todos a la hora de pensar en el cine, incluso las personas del sector? Es algo que de alguna forma genera cómo se piensa el cine a la hora de dar la guita, ¿no? De distribuir la guita. Bueno, entonces un poco me concentré en eso, en cómo eso generó una serie de malentendidos que ahora me parece que van a costar caros, ¿no es cierto? Es decir, en los tiempos en los cuales había guita, bueno, ese malentendido resultaba más o menos llevadero, pero cuando la guita escasee, hay que ver de dónde se sostiene esa estructura grande con respecto al cine, y sobre todo qué se hace con toda la gente que estaba acostumbrada a vivir de esa industria que claramente no era solvente y que a lo que todos sabíamos que no era solvente, y que, bueno, en caso de producirse una crisis o un quiebre, puede redundar en algo catastrófico. Te queríamos preguntar, sobre esta cuestión de justamente de lo que estás hablando, por eso te interrumpo, de la política pública y de la distribución del presupuesto. Porque muchas veces, bueno, cuando se llega a discutir esto, sobre todo en la prensa cultural, en los medios que se dedican a eso, en las redes sociales, aparece este argumento de el Estado invierte muchísimo dinero en el cine, en la producción de películas, no está claro por qué
las películas tienen tan poco público. Y te queríamos preguntar qué pensás vos de esto, si efectivamente hay un desbalance entre la cantidad de público que tienen las películas de cine nacional, si el Estado efectivamente invierte más y si eso debería, mal, digamos, y si eso debería ser tenido en cuenta, esa ecuación entre cantidad de financiamiento y cantidad de personas que ven las películas, y vos cómo ves esa cuestión. Bueno, eso sí que no se puede contestar en 2 minutos, a diferencia de la pregunta anterior de Mario, que sí hicieron esfuerzo por contestarlo en 2 minutos. Esto no se puede contestar en 2 minutos. Hay 2 cosas. En principio, en general, esas críticas suelen ser hechas con mala intención, ¿no? O con una intención de generar un cierto ataque consuetudinario a las políticas estatales, etcétera. Entonces, en general, esas críticas son mal vistas porque se las lee como lo que son como una especie de pequeños dardos de gente que está menos interesada en el cine que en atacar a tal o cual cosa. Entonces, en general, por eso esas críticas resultan bastante antipáticas. Ahora, que hay un problema, me parece que ahí hay una cosa clara, es decir, el cine está siendo sostenido, pero nadie se pone a pensar mucho en cómo en para qué se lo sostiene, desde qué lugar se lo sostiene, cómo hacer efectivamente para que las películas encuentren su público. Digo, está todo hecho de un poco a los ponchazos, me parece a mí, como todo, bueno, porque no hay tiempo ni nada, y entonces de pronto ya el sostén de algunas cosas a muchos les resulta un esfuerzo enorme. Entonces me da la impresión de que efectivamente hay un problema ahí, efectivamente hay una falta de reflexión sobre cuál es el destino de esas películas, que termina por afectar a las películas mismas. Quiero decir, a nadie le gusta hacer películas que no son, que no, en el fondo no sirven para nada, digamos, ¿no? Que van ahí. Ahora, si la respuesta de eso es, bueno, no se tienen que hacer películas, o como decía Aristarain, se tienen que hacer menos películas y que las filmemos los que ya saben que somos buenos, bueno, ahí hay problemas más complicados, digamos. Ahí hay es un problema que tiene una complejidad que yo no sé si el Estado está capacitado o si tiene el tiempo para discutirlo. Esa es la pregunta, digamos. En todo caso, sería bueno que empezara a hacerlo, en lugar de asumir, como se asumió durante tanto tiempo, una posición beligerante a las críticas. Pero es efectivamente un problema grande. Si la pregunta es si yo creo que ese problema existe, desde luego, yo creo que no hay nadie que no crea que ese problema existe. Lo que pasa es que, bueno, a veces se teme que si uno toca ese problema, la situación empeore, una situación que de por sí ya es frágil. Bueno, digamos, aunque sea, dicen muchos, que las cosas se queden como están. Bueno. Pero que es un problema que digamos, que el cine está pensado de una manera no solvente o no útil, no hay duda alguna. Bueno, Mariano, te agradecemos un montón. Viste, yo te dije, no se podía hablar de esto en 2 minutos. De todas maneras, recomendamos especialmente tu artículo en el libro. Ahí explicas bien esto y me pareció muy interesante las imágenes de los dinosaurios que van a desaparecer y los reptiles que vendrán. Acá nuestra productora Valeria Presa también nos habló de tu nueva película, que en una próxima intervención quizás nos puedas explicar, porque parece que tiene algo que ver con ella. No, tengo muchas películas, que Valeria no tampoco crea que su estrellato es inmediato. Pero que tiene que ver. Bueno, estaría bueno que nos cuentes en algún momento lo que estás preparando también. Bueno, Mariano, muchas gracias por esta charla. Hasta la próxima. Ustedes, ahí está, nos vemos. Un saludo. Un abrazo grande, loco. Igualmente. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Escúchanos todos los sábados en vivo a las 8 de la mañana por Radio Nacional, la M870. Y desde el mediodía busca el podcast en nuestras redes sociales.